Lo más importante aquí es alabar, adorar a Dios y recibir la instrucción bíblica. Porque tú eres fiel a tus promesas. Porque aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y hoy creemos que el Dios de lo extraordinario está obrando en este lugar. Que mientras que su iglesia, que mientras que sus hijos le adoran, Él desciende su gloria en este lugar. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca de la obra invisible antes de lo visible. ¿Cuál es el tema? Y vamos a hacer un recorrido desde la eternidad hasta la antesala del viento y fuego. Pero antes tengo una pregunta. ¿Dónde estaba el Espíritu antes del Pentecostés? El Espíritu de Dios, ¿dónde estaba? Cuando pensamos en el Espíritu Santo, muchos lo relacionan directamente con el día de Pentecostés, con las lenguas de fuego y también con la iglesia primitiva. Pero ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es lo que estaba haciendo el Espíritu antes de todo eso? Hemos escuchado la clase de la hermana Nancy Flores, que nos dio un estudio bíblico muy ameno en cuanto a esto. El miércoles que pasó nuestro hermano Pablo en cuanto a la obra del Espíritu. Entonces, ¿dónde estaba en los días de Abraham, Moisés, David, los profetas? Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo no es un recién llegado al plan de Dios. El Espíritu Santo no accionó en Hechos capítulo 2. El Espíritu desde el principio ha estado obrando. Y su presencia marca toda la historia de la humanidad. Y hoy vamos a darnos cuenta cómo es que lo hizo y cómo eso debe de impactar nuestra fe hoy en día. Y lo primero que quiero que veamos es cómo es que el Espíritu Santo estuvo en la creación. ¿En dónde? Y esto tiene que ver mucho en que Él fue el autor de la vida. ¿Él fue el autor de qué? Y es que mire, desde el principio, quiero reiterar, desde el principio el Espíritu Santo es presentado como activo y poderoso. En Génesis capítulo 1, verso 2, nos narra que mientras la tierra estaba desordenada y vacía, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Convencido, diga, se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Ahora note, el Espíritu no era un espectador que nada más fue a ver qué pasaba. No, el Espíritu le estaba dando forma al caos, estaba trayendo orden y estaba trayendo vida. Quizás alguien presente hoy se siente que está en un caos, se siente que no tiene vida, se siente que está vacío espiritualmente. Pero permítame decirle que el Espíritu que dio forma a la creación está aquí y quiere obrar en usted. Él puede transformar cualquier confusión en un propósito y cualquier oscuridad en luz. El Espíritu no solo trabaja en los grandes momentos de la historia. El Espíritu trabaja en el corazón humano cada día, siempre y cuando usted y yo le demos la oportunidad. Fíjese, el Espíritu fue el que trajo orden donde había caos, luz donde había tinieblas, como ya se los dije. En el Salmo 104, verso 30, vamos a ver cómo toda la vida depende del poder. Incluso la hermosura de los cielos, según lo declaró Job, dijo Job, es obra de sus manos. Y es que no hay lugar donde su presencia no haya estado. Quiero que analice conmigo lo que dice el Salmo 139, el verso 7. Salmo 139 del verso 7 al 10. Veamos lo que dice. Empieza haciendo una pregunta:
el verso 7. ¿Lo tienen? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí, ¿qué dice? Me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estos versículos están expresando la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está presente en todas partes. Además, en esta pregunta que se está haciendo el salmista, cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu?, está hablando de ese espíritu de Dios como una presencia activa. No, te dije presencia activa, no fuerza activa, y como algo constante. Este espíritu no es solo algo abstracto, sino que está representando la presencia viva de Dios, que nos acompaña, que guía, pero que también sostiene. El Espíritu Santo es omnipresente, y aquí el salmista lo está reconociendo como su guía. Versículo 10 dice, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pero también el Espíritu es consuelo y seguridad. La presencia del Espíritu, mis hermanos, trae confianza. El salmista aquí no está angustiado por no poder huir, sino que está consolado porque él sabe que nunca estará solo. De igual forma, hoy nosotros, el Espíritu de Dios es inseparable de su presencia, y donde está Dios, ahí está su Espíritu. Y ese Espíritu está con nosotros en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, como un guía, como compañía, como fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en Génesis 2:7, si me acompaña por favor, para ver lo que la Biblia dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y note lo que hizo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces mire, aquí hay un acto íntimo y deliberado de parte de Dios hacia la humanidad. A diferencia de los demás elementos de la creación que fueron hechos simplemente por la palabra. ¿Se acuerdan que dice en los primeros versículos? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea esto y sea aquello, y fue hecho. Pero fíjense, nosotros no fue y dijo Dios, sino que Dios toma de su tiempo y nos formó. Entonces en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra hebrea usada aquí del polvo de la tierra es yatzar. Y esto implica el trabajo de un alfarero que está moldeando con sus manos. ¿Usted se imagina a Dios haciendo eso con nosotros? No solamente nos creó con poder ni con paciencia, sino también nos creó con ternura, con intención y con un cuidado personal. Por lo tanto, usted no es un accidente, usted no es un producto del azar. Usted, mi querido hermano, fue diseñado con detalle y con propósito por las manos del alfarero, nuestro creador. La segunda parte del texto dice, del polvo de la tierra. Esto nos recuerda la humildad de nuestra constitución física. El cuerpo humano, como ya sabemos cómo está compuesto en su composición química, viene de los elementos que hay en el polvo de la tierra. Esto está hablando de nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. Somos polvo y al polvo vamos a volver. Pero no solo somos polvo, esta es la buena noticia, sino que somos portadores de algo eterno. Y fíjense cómo dice la tercera parte de este verso, y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento es el hálito que proviene de Dios. Y este es el momento clave. Aquí es donde entra el Espíritu. Dios insufla, sopla su aliento, ruaj, en nosotros, que en hebreo es traducido como espíritu o viento, directamente en nosotros los hombres. Y esto no ocurre con ningún otro ser viviente. Escuche bien, Dios da parte de sí mismo a nosotros. Su soplo, su vida se la está dando a la humanidad. Y ahí es donde vemos una prefiguración
del Espíritu Santo, porque el aliento divino es el que da vida. Así como el Espíritu se movió en la creación, hoy aquí el mismo Espíritu está dando vida directamente al ser humano. Y la cuarta parte de este verso dice: y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál es el resultado de ese soplo? Que no solamente somos una figura animada, sino que somos un ser con alma, con conciencia, con identidad y con propósito. La combinación de lo que es el polvo, que es la materia, y el aliento, que es el Espíritu de Dios, ¿sabe qué debe de producir en nosotros? Debe de producir vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mire, esto hace una unidad compleja: cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que su valor y mi valor no viene del polvo del cual fuimos creados, sino que nuestro valor viene del aliento que lleva dentro, que es el aliento de Dios. Somos portadores del aliento de Dios. Cada día que usted respira es una evidencia que el que nos dio vida nos lo dio con propósito. Su vida sin el Espíritu es simplemente una forma, pero no tiene función. Así como Adán era solo barro hasta que recibió el soplo, nuestra vida cristiana va a estar vacía si no tenemos y dependemos del Espíritu Santo. Por eso hoy más que nunca necesitamos ese soplo para tener vida espiritual. La identidad humana está ligada a Dios, no a la cultura ni al cuerpo. Ojo, fuimos hechos por Dios a su imagen, a su semejanza, y solo en Dios vamos a encontrar significado y propósito para nuestra vida. Fíjese cómo Dios no nos creó desde lo lejos, sino que Él vino y nos creó desde lo cerca. Fíjese, sopló en la nariz, eso significa intimidad, cercanía e intención. Dios quiere una relación cercana con usted. Dios no le creó para nada más observarlo de lejos, sino que Dios lo creó para estar morando en usted, guiándole y viviendo en usted. ¿No le da gloria a Dios por ello? Alabado sea su nombre. Ahora veamos otro punto. Y este es cómo operó el Espíritu de Dios en los líderes de Israel. Podemos darnos cuenta que ya estuvo en la creación, pero ahora también acompañó a los líderes del pueblo de Dios. Fíjese, desde Moisés hasta los profetas, el Espíritu estaba fortaleciendo, estaba guiando y capacitaba a hombres como Otoniel, como Jefté, Sansón, Saúl y David, entre otros. A cada uno de ellos el Espíritu los preparó para cumplir el llamado de Dios, como nos prepara a nosotros hoy en día. Pensemos en un momento ahí, en Otoniel. Allí en Jueces capítulo 3, verso 10, nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel. ¿Y qué hizo Otoniel? Juzgó a Israel y pudo salir a batalla. Otoniel fue el primer juez de Israel, y el Espíritu de Dios, que es el que vino sobre él, dice que vino para darle valentía. Le dio liderazgo y le dio poder militar. No se trató solamente de una estrategia, sino de un poder espiritual que lo fue capacitando para liberar a Israel del dominio mesopotámico. De igual forma hoy, mis queridos hermanos, Dios capacita a los suyos para enfrentar batallas que quizás solos no podríamos ganar. Cuando el Espíritu viene a nuestra vida, lo ordinario se vuelve en un instrumento de liberación. Un ejemplo más, Jefté. Ahí en Jueces capítulo 11, verso 29, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Jefté fue un líder despreciado por su origen, nadie lo quería, pero ¿saben qué? Dios lo escogió y lo eligió, y el Espíritu lo capacitó para liderar y pronunciar palabras con autoridad. También lo fortaleció para confrontar a los enemigos de Israel con mucha valentía. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que no importa nuestro pasado, ni lo que fulano, sutano digan de usted. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted, Él le va a dar una nueva identidad, le va a dar la autoridad y le va a enseñar el propósito.
¿Qué podemos decir de Sansón? ¿Se acuerdan de Sansón? Ahí en Jueces capítulo 14, verso 6. Capítulo 15 y verso 14 es algo repetitivo y dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Sansón fue un instrumento poderoso de Dios y su fuerza física era una manifestación del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu lo estaba capacitando para liberar al pueblo a través de sus actos sobrenaturales. ¿Se acuerda de su fuerza que él tenía? Pero ¿qué le pasó? Muchas veces fue inmaduro, mas sin embargo el poder del Espíritu estaba en él. No era para una exaltación personal, sino que el Espíritu estaba ahí para cumplir el propósito de Dios. El carácter puede ser peligroso, pero cuando el poder que el Espíritu nos da se alinea con obediencia, hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Qué podemos decir de Saúl? Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y le dijo: y vas a profetizar. ¿Qué iba a hacer? Y dijo: vas a ser mudado en otro hombre. Y Samuel fue mudado a otro hombre. Cuando Saúl fue ungido como el primer rey de Israel, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. ¿Y qué hizo? Lo transformó en alguien apto para reinar. Profetizó, fue lleno de valentía que antes él no tenía. De igual forma hoy, el Espíritu transforma nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que podamos cumplir lo que humanamente no podemos. Pero también nos recuerda que la obediencia debe de ser acompañada por la unción. En nuestro siguiente ejemplo que les mencioné es David. Ahí en primer libro de Samuel 16, verso 13, fíjense lo que dice. Dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David fue ungido como rey y era un joven pastor. Desde entonces el Espíritu de Dios estuvo sobre David y lo estuvo guiando, lo estuvo protegiendo, lo estuvo inspirando y lo capacitó como un líder guerrero, músico y profeta. ¿Y qué aprendemos ahí? Que la presencia del Espíritu no solo te va a dar poder, sino que también te va a dar una formación en tu carácter. David sabemos que no fue perfecto, pero su comunión con el Espíritu, dice la Biblia, que lo hizo a un hombre como un hombre conforme al corazón de Dios. Estos ejemplos son claros en cuanto al Espíritu Santo, cómo funcionó el Espíritu antes del Pentecostés, cómo capacitó, cómo transformó corazones, cómo también fue ungiendo líderes y cómo también dio el poder para cumplir el propósito de Dios. Aunque estaba accionando selectivamente en ese tiempo, hoy es el mismo Espíritu y ese Espíritu está disponible para todos los creyentes. La pregunta es: ¿estamos dejando que el Espíritu nos capacite como a ellos para lo que Dios ha puesto en sus manos? ¿O estamos algo en qué pensar? Ahora, veamos cómo el Espíritu estaba y sigue estando en la revelación. ¿Qué significa revelación? La revelación es el acto por el cual Dios da a conocer su voluntad, su verdad y su propósito. Y el principal agente divino en la revelación fue y es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo funcionó el Espíritu Santo en la revelación? ¿Sabe cómo? Inspiró a los profetas para hablar la palabra de Dios. No cosas de adivinación, la palabra de Dios. El Espíritu de Dios hablaba con personas escogidas para comunicar el mensaje de Dios y ser claro con el pueblo. Pedro dijo que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que los mensajes proféticos del Antiguo Testamento no eran inventos humanos o que se los sacaban de la manga. Esos mensajes venían directamente del corazón de Dios por medio del Espíritu. Un ejemplo ahí en el libro de Miqueas capítulo 3 verso 8. Cita y dice de la siguiente manera: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios, de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión. El Espíritu le estaba dando valentía para hablar la verdad, incluso cuando era incómodo para los oyentes.
incluso cuando confrontaba al pueblo. Pero otra de las maneras que el Espíritu acciona es cuando da sueños y da visiones y haciendo señales. En muchas ocasiones Dios reveló su voluntad y lo hizo a través de esto. Y estos sueños, estas visiones y todas esas señales fueron interpretadas por personas capacitadas por el Espíritu. ¿Se acuerdan de José, el soñador? En esa narración que tuvieron algunos líderes de Egipto, en esa plática, dijeron estas palabras que se encuentran en Génesis 41 a 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como a este, refiriéndose a José, en quien está el Espíritu de Dios? Fíjese, aún los inconversos saben cuando el Espíritu de Dios está en usted. Y me atrevo a decirle, aún el mismo Satanás lo sabe. José interpretó sueños por medio del Espíritu, y así fue que Dios reveló su plan para Egipto y para Israel. El Espíritu Santo guía, diga conmigo, el Espíritu Santo guía, aún en momentos de crisis y confusión. Revela caminos que la lógica humana no puede ver. Ahora, el Espíritu no solamente hablaba a través de visiones o sueños, sino que también llenaba la mente y llenaba la boca de Dios para que pudieran comunicar el mensaje preciso. Un ejemplo de esto lo vemos en Ezequiel 2:2, dice: y entró el Espíritu en mí mientras hablaba conmigo. En este verso vemos cómo Dios fue capacitando con su Espíritu a quien Él llama. Y es que cuando Dios llamó a Ezequiel, no lo dejó solo ni debilucho, no. El Espíritu de Dios lo fortaleció, lo levantó y lo preparó para escuchar y cumplir su misión como profeta. Esto es un recordatorio para nosotros que no dependemos de nuestras fuerzas, sino del poder del Espíritu para poder obedecer a Dios. Otro ejemplo lo vemos ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 2. El Espíritu de Jehová hablaba por mí, y su palabra, dice, ha estado en mi lengua. Estas fueron las palabras de David. O sea, no se trata de elocuencia ni de sabiduría humana. Lo que cambia vidas no es mi palabra hueca y vacía, es lo que proviene del Espíritu. Otra de las cosas que el Espíritu hace, fíjese, escribe las Escrituras por medio de hombres inspirados. Antes era la Biblia, hoy son cantos. Todo el Antiguo Testamento fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cada libro, cada profecía, cada salmo, cada historia tiene de atrás al Espíritu guiando y asegurando que lo que se escribiera fuera exactamente lo que Dios quiso comunicar. Ahí en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aunque este versículo se refiere a toda la Biblia, su contexto principal incluye el Antiguo Testamento. Fue escrito por inspiración del Espíritu. Podemos confiar en la palabra escrita, porque la palabra no es producto de error humano, sino es el fruto del Espíritu Santo obrando a través de los autores bíblicos, y podemos depender de su palabra. Cada vez que un profeta hablaba, lo hacía por inspiración del Espíritu Santo. Ahora, algo que no es muy hablado, pero también el Espíritu, fíjese hasta dónde estuvo el Espíritu activo. Estuvo en las artes. ¿En dónde estuvo? Esto es algo asombroso antes del Pentecostés, porque Dios dio de su poder para impartir habilidades artísticas. En la construcción del tabernáculo, Dios llenó a Besaleel con su Espíritu para poder crear diseños hermosos y diseños funcionales. Está en la Biblia. Busque Éxodo capítulo 31. Vamos a leer del verso 1 al 5. O sea, el Espíritu en las artes. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños,
para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para desgastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Quién lo capacitó, mis hermanos? El Espíritu hizo algo sobrenaturalmente con este varón, pero también lo ha hecho con hombres comunes para hacer una tarea santa, y lo quiere seguir haciendo con usted. Yo no sé si usted lo ha pensado o no, pero el Espíritu Santo también pastoreó al pueblo. Fíjese, los fue guiando como un pastor guía a su rebaño. Los protegió, los condujo y los sostuvo, siendo aquel fiel pastor invisible que caminaba junto a ellos por el desierto, en medio de batallas y en cada etapa de su historia. Ponga atención lo que dice Isaías 63:14. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Y así sucesivamente. Pero fíjense, ya en el Nuevo Testamento, el Espíritu estuvo en Juan el Bautista desde antes que naciera. Allí en el vientre de su mamá ya venía dando brincos. Y antes del nacimiento de la iglesia ya vemos al Espíritu obrando poderosamente en la vida de Juan. O sea, Juan el Bautista. Dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre. Lucas 1 dice y habla de eso. Dice, y su testimonio preparó el camino para la llegada del Mesías. ¿Qué podemos decir de el Espíritu Santo en la vida de Jesús? No podemos olvidarnos que desde su concepción hasta su resurrección, Jesús fue acompañado por el Espíritu, fue concebido por el Espíritu, fue bautizado y ungido también por el Espíritu, pero además también fue lleno del poder del Espíritu para poder predicar, sanar y echar fuera demonios. Incluso en su muerte y su resurrección, el Espíritu estuvo presente, como lo está con nosotros hoy en día. En Lucas 4:18 y 19 dice, y el Espíritu del Señor, hablando Jesús, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, la unción del Espíritu sobre Jesús está sobre sus creyentes. El ministerio de Jesús fue lleno de poder del Espíritu Santo. Sanaba, libertaba, salvaba, etc. Y ese mismo poder debe de estar en nosotros también. En conclusión, el Espíritu siempre estuvo activo. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es una figura que solamente está en el Nuevo Testamento. Desde los primeros días de la creación hemos visto hasta la glorificación de Cristo, el Espíritu está obrando con poder y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. También con sabiduría. Y sabe, el día del Pentecostés no fue su inicio, sino fue el inicio de una nueva etapa en la historia de la redención. Al mirar hacia atrás podemos ver cómo cada obra del Espíritu fue una preparación divina para el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hoy somos portadores nosotros. Así que, mi querido hermano, usted no tiene que ser una persona que tiene que llegar al Pentecostés para que hable en lenguas de fuego, para que haya como un viento recio. No espere una experiencia extraordinaria para creer que el Espíritu Santo está hasta el día de Pentecostés. No, el Espíritu Santo está aquí, y si usted ha creído en Cristo, Él ya habita en usted, Él ya lo selló, y así como habitó en los tiempos antiguos, hoy sigue obrando. Hoy sigue transformando vidas, hoy sigue capacitando a creyentes y quiere usarlos para la gloria de Dios. Dios nos está llamando a ser llenos del Espíritu. La pregunta es, ¿está dispuesto a dejarse llenar hoy? ¿Qué es lo que convence al mundo del pecado? ¿Qué es lo que convence al mundo del pecado? Sus regaños, sus palabras. El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pudre todo yugo de esclavitud?
La unción del Espíritu Santo. La unción está disponible para todos, pero no para cualquiera. Hay un canto de nuestro amigo Sergio Moreno que dice: todo aquel que quiera puede, ya sea hombre o mujer, pero hay que llenarse de él. Hoy, quizás entre nosotros haya alguna persona como las que mencioné y Dios te ha estado incomodando porque te quiere usar. Las cosas que te pasan no te pasan por casualidad. Las cosas que te pasan es con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que Jesucristo aún está libertando y está sanando y está trayendo restauración a las familias. Hoy, la semana pasada les dije que ustedes son los agentes que van a resolver problemas. Hoy les digo, ustedes son esos agentes que van a resolver esos problemas, pero llenos del Espíritu de Dios. La sabiduría humana tiene un límite, pero la sabiduría de Dios no tiene límites. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos quiere usar. He tenido personas que me dicen: ya llevé a esta persona con un psicólogo, por consejos no han parado. Y gastaron dinero y tiempo, pero un toque del Espíritu Santo transformó. Y Dios quiere llenar su vida hoy. La pregunta es: ¿quién quiere ser lleno del Espíritu? El altar está abierto. Venga a llenarse de Él. Pero fíjese, para llenarse de Él es como un vaso. Si usted tiene un vaso o una botella de agua y ya tiene agua, ¿le puede echar? No, porque ya está lleno. Tiene que vaciarse. Entonces, cuando venga al altar, tiene que vaciarse de usted. Tiene que decirle a Dios: toma mi estrés, toma mis problemas, hago una transferencia, los deposito en Jesús. Jesús dijo: echa sobre mí tus cargas y yo te haré descansar. Entonces hay que vaciarse de nosotros para empezar a recibir esa llenura del Espíritu. La otra vez que los invité, Satanás quiso tratar de estorbarnos. Hoy no deje que nada le estorbe. Venga y llénese de Él. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Así que llénese. Es necesario ese bautismo del Espíritu de Dios. Es necesario estar llenos de Dios para poder discernir, para poder ver las cosas no con nuestra vista humana, sino más allá de la vista humana. Y cuando esté aquí, dígale al Señor, primero vacíese de usted. Dígale: te entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones, te entrego todo lo que yo creo que soy. Sin ti no soy nada. Padre, consume con tu fuego lo que hay en mí que no me conviene. El hombre, Padre, el humano es sabio según su propia opinión, pero tú pesas los espíritus. Y aquí, Padre, hay un gran número de personas que quieren ser revestidos, que quieren ser llenos de tu Espíritu, Padre. Honra su fe, Padre, en el nombre de Jesús. Que sean esas personas, Padre, que puedan ser, Padre, transformadores de vidas, que restauren matrimonios, que restauren familias, Padre, que oren por los enfermos y los enfermos sanen, que les des, Padre, una palabra de sabiduría, de ciencia, que les des, Padre, yo todavía creo en las palabras proféticas basadas en tu palabra, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete en estas personas, muévete en estas personas. Muévete en el nombre de Jesús, Padre. Quita toda distracción. Quita toda distracción. Queremos estar conectados, Padre, con tu Espíritu, con tu presencia.
En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Cada día que pase pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que haya en mí, que no sea agradable a ti. Y que cada día que pase pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Dios te bendiga. Somos los pastores Palma. Y hoy estamos aquí para darles las gracias por haber recorrido con nosotros este maravilloso servicio en alabanza, adoración y consejo de la palabra de Dios. Esperamos que en la próxima podamos contar con su asistencia y que la palabra no solamente la escuchen, sino que surja un efecto en su vida, como lo dice la Escritura. Sin más por el momento, Ana, nos despedimos. Nos despedimos y esté pendiente a la programación de la palabra viviente. Gracias por acompañarnos.